La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Muy buenas noches, amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas todos y todas al programa Milagros desde la Z. Yo soy Julio Cordero, iniciando nuestro programa este jueves 8 de noviembre del año 2018. Como dije antes, soy Julio Cordero y son exactamente las 6:59 minutos con 58 segundos en una tarde entaponada en la ciudad de Santo Domingo. Como cada jueves, nuestro invitado es José Rijo, pero seguramente junto con doña Milagros están entaponados. Yo me tardé casi una hora en venir. Aquí tenemos sorpresa, en venir desde la Churchill para acá. Y como dije, aquí cada jueves, aquí ya llegó José que pensaba que estabas en un tapón. Y además me traes una agradable sorpresa a mi pana full, Wilfredo Lozano. Bienvenidos ambos. Muy buenas noches, Julio. No se encontraron con un taponzazo. Fíjate, no, yo llegué inusual, por aquí arriba, por lo que es Piantini, Naco. Pero yo me coloqué en una posición estratégica, porque me fui a la librería haciendo ¿En la cuesta? Sí, llegué media hora de cuesta aquí. Ustedes están escuchando a don Wilfredo Lozano, sociólogo, investigador, cientista social. Amigo mío y amigo de Milagros. Sí, que lo hemos querido invitar para que conversemos en torno a la constitución de la gran coalición democrática que está programada para el domingo 11 a las 10 de la mañana en el Salón Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así que con Wilfredo estaremos hablando las razones, las motivaciones, el porqué, la necesidad, ¿no? El diagnóstico de la... Con Wilfredo podemos hablar de muchas cosas. Cuéntame del movimiento. Pero antes, sí, porque yo quisiera aprovechar para no perder la historia de los lunes, ¿no? Porque hay algo que esta semana se ha hablado mucho. Sí. Antes de hablar de la coalición democrática, que le vamos a dedicar todo el tiempo a este concepto, yo quiero hacer alusión a lo que ha sido la noticia de la semana. Los famosos 600 millones de dólares que supuestamente se firmó con China. A una tasa que dice Bichara entre un 2 y un 3. Que debería ser o un 2, o un 3, o un 2.5, o sea, algo más específico. Lo primero es que toda deuda pública está normada por la ley 606 que crea la Dirección General de Crédito Público y crea el Consejo de la Deuda Pública. Entonces, de acuerdo a esa ley, la 606, el artículo 21, y quiero permitirme leer ese artículo 21 de la ley 606 de crédito público. ¿Pero de qué año? Del 2006. 2006. Es la ley 6-06. Es la ley que establece el órgano rector de todo de la deuda, ¿no? Y el artículo 21 dice lo siguiente, cito: ningún organismo del Estado podrá formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en las disposiciones generales del presupuesto general del Estado o en una ley específica. Por lo tanto, el vicepresidente ejecutivo de la CDEE no tiene autorización legal para contratar ninguna deuda que no sea la que están contemplada para el año 2019. Contemplada en el presupuesto. En el proyecto de ley de presupuesto para el 2019. Okay. Uno, para el programa de eficiencia energética hay una autorización por $50 millones con el BID. Y
para el programa de expansión de redes y reducción de pérdidas, hay otro préstamo autorizado de 155 millones de dólares. Van 205. Es decir, esos 205 millones de dólares es la única autorización para que la CDEE busque prestado para el año que viene. Perdóname, ¿y los 400 millones de dólares de préstamo del BID que se anunció el mismo día de los 600? También son ilegales, porque nada más hay autorización para 205 millones de dólares para la CDEE. Ahora, si el gobierno va a introducir una modificación, una adenda al proyecto de ley de presupuesto y va a incluir esos 1.000 millones, eso significa que el déficit se va a incrementar en 30.000 millones de pesos, llegando al 3.1% del PIB. Y eso va a hacer que al finalizar el año 2019, la deuda del sector público no financiera esté rondando el 58.6% del PIB. Es decir, que el impacto que pueden tener esos $1.000, además, 1.000 millones, además de los 4.444 millones que están contemplados en la ley de presupuesto, sí, porque en el proyecto de ley para 2019 se contemplan 232.000 millones de pesos, que son para pagar 76.000 millones de déficit y 156.000 millones de deuda que se vence, es decir, de reencanje, como hemos hablado, porque hay otro aspecto fundamental, y es que en las disposiciones generales de la ley, que la norma, la ley 42306, que es la ley orgánica de presupuesto, en las disposiciones generales hay que establecer un detalle que especifique cada una de las operaciones de crédito público cuya autorización se solicita, el destino del financiamiento, el monto máximo, el plazo mínimo de amortización, así como las tasas de interés y comisiones compatibles en el mercado, debiendo esto último ser verificado por la Superintendencia de Valores. Es decir, además, cuando hay una operación de crédito que origine deuda externa, ¿no?, tiene que determinarse el impacto de esa operación en la balanza de pago y ver la sostenibilidad para poder cubrir ese endeudamiento. Por lo tanto, los 1.000 millones de dólares que anuncia el gobierno en esta semana son intenciones. Por ejemplo, los 600 millones con China, eso será para el 2020. Y digo para el 2020 porque en el proyecto de ley del 2020... O una violación a la ley. O un incremento del déficit de más de 30.000 millones de pesos, lo que implicaría que no se cumple con la meta fiscal que están diciendo que se va a cumplir de disminuir el déficit. Los chinos no tienen por qué saber eso que tú estás diciendo. Pero nosotros lo haremos saber. No, el BID sí. Claro. Y el BID va a ser capaz, porque lo anunciaron como si fuera un hecho. Bueno, una de las acciones que nosotros como ciudadanos, como veedores, que tenemos que hacer es hacer ver las ilegalidades en los préstamos, en la emisión de bonos, ¿no? Mira, por ejemplo, en el proyecto de ley de presupuesto hay un artículo que autoriza vender hasta el equivalente del 10% del total de la deuda. Si el total de la deuda ahora son 31.500 millones de dólares del sector público no financiero, eso significa que el gobierno puede vender hasta 3.150 millones de dólares en acciones de empresas y proyectos. Pero ¿qué sucede? Que ya eso está contemplado en una ley. Eso está en la ley de emisión de bono del año que se aprobó para este año. En la ley 248-17, que fue la que ordenó la emisión de 175.000 millones de pesos en bono, contempla ese artículo, lo único que con el 5%. Y el 5% nada más serían 1.500. Pero eso implica una sobrelegislación sobre un tema que ya está legislado. Es decir, la autorización para la venta de acciones ya está contemplado en una ley, en la ley de emisión de bonos del año pasado. Por lo tanto, tú no puedes
legislar sobre algo que ya se ha legislado, al menos que tú no modifiques esa ley. Y en el proyecto de ley de presupuesto no hay esa modificación. Hay un tipo de modificación. Buena salud. Buena, Milagro. Hay dos tipos de anulación, de sustitución de una ley por oposición, cuando se dice esta ley sustituye la ley tal y tal, o cuando hay oposición. Cuando hay oposición hay que escoger la última ley. Entonces tenemos que estar observando si esta que se presenta en el presupuesto, que es el 10% de la deuda, tiene que ver realmente con lo que se ha proyectado anteriormente en las leyes. Lo que da pena de todo esto es que esa ley, la que organiza el crédito público, son leyes del 66. Del 2016. Son parte del paquete de la modernización para que el BID entregó 20 millones de dólares y 10.50 millones después para hacer toda la reforma de lo que fue la creación de Hacienda, cambiarle el nombre a planificación, ese tipo de proyectos tan grandes, que era para manejar de una manera eficiente los recursos que recibía el Poder Ejecutivo, que fue la creación del CIGEF. Entonces uno de repente encuentra que todo eso que se pagó dinero para reformularse, para tener un Estado con una economía moderna, de repente comienza a no haber sido necesario, porque la falta de institucionalidad, el respeto a la ley, es en este país una enfermedad de cierta gravedad. Así es. Así es que nada, esa era la información que queríamos dar hoy. Vamos a una pausa. Y cuando retornamos con don Wilfredo Lozano y quien habla para hablar sobre la coalición democrática por la regeneración nacional y un nuevo modelo de desarrollo. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con nuestros oyentes y con nuestros invitados, José Rijo y Wilfredo Lozano. ¿Y qué team hay aquí, verdad? Yo alcancé a ver la foto de todos estos amigos que están aquí en la constitución de esta coalición, que es así como se está normando. Me pareció que estaban interpretando muy oportunamente lo que es la gran visión, el gran deseo del pueblo dominicano. Y entonces que esté en manos de gente que como sociólogo sabe de estas cosas, como Wilfredo Lozano, y en manos de tanta gente prestigiosa. Alcancé a ver a don José, que es el que más nos ha conversado del tema, pero aquí están para conversar del tema. Wilfredo. Sí, bueno, como dicen Milagros, bueno, en primer lugar, qué bueno estar de nuevo aquí, porque ya casi como que mi segunda casa. Sí. Quizás la primera, un día me mandan a dormir para los pies. Pero, bueno, como dicen Milagros, yo creo que el país está en un momento particularmente importante. Yo cuando venía en el carro meditaba sobre el sentido profundo de que en este momento un movimiento de esa naturaleza se esté impulsando. Si uno se pone a ver en retrospectiva, históricamente, los grandes momentos de cambio y avance democrático de este país, que no son muchos, pero sí son significativos, están estrechamente asociados al hecho siguiente. Son momentos donde la sociedad dominicana ha logrado encontrar el mecanismo a partir del cual el movimiento social y los actores políticos encuentran espacios y generan capacidades para actuar en conjunto y producir cambios. Y voy a dar ejemplos así muy rápidos. El ascenso de Bosch al poder, el primer gran experimento democrático, lamentablemente es el Senado, no se puede entender sin la capacidad del PRD y en particular Juan Bosch, lograr articular esa gran fuerza social, ese gran movimiento social que se dio en el país tras la muerte de Trujillo, maestros, sindicalistas, choferes. Y esto es importante para entender el triunfo de Bosch en el 63. Y en un momento tan complejo en que había gente con miedo, había gente insegura, estaba el movimiento de izquierda, había ganado la guerrilla,
estaba la presencia geopolítica de los Estados Unidos. Y eso había que dirigirlo con un sentido de cómo juntar todas esta energía. 18 años después, la salida de Balaguer del poder, el triunfo del PRD, la derrota de Balaguer y el triunfo de Peña Gómez, tiene que ver con la capacidad de Peña, con la capacidad del movimiento social de haber entendido en ese momento la necesidad de una acuerdo en el 78 me estoy 78 cuando gana Don Antonio, cuando ganó Don Antonio. No, el 74 fue el acuerdo de Santiago. Sí, pero no estamos hablando de eso, el acuerdo, estamos hablando del movimiento que se social. Crea. Y en tercer lugar, sigo adelante. Ese es un acuerdo político, estamos hablando de una sociedad en movimiento. En movimiento. En el 94, el fraude que Peña logró detener en el sentido de demostrar y forzar a un acuerdo realista con Balaguer, que dio pie a una reforma constitucional que gracias a la cual tenemos muchas de las instituciones que hoy disfrutan ciertas gentes. Tiene que ver con esa capacidad de articular fuerza. La mala intención fue la independencia del poder legislativo, que es una de las grandes metas que hoy en día se está necesitando en términos de restaurar el sistema judicial. Así es. En la República Dominicana. Y finalmente, a donde quiero ir es que lejos de lo que mucha gente piensa, de que hay un divorcio entre movimiento social y actores políticos, de lo que se trata en la historia de la democracia dominicana, de lo que se trata es que el éxito de las acciones democráticas que han fortalecido los espacios de vida democrática en este país han sido aquellos donde el movimiento social se ha logrado conectar con los actores políticos e impulsar grandes cambios. Y por eso digo yo... Es que los políticos son representantes de la sociedad. De alguna forma. Sí. Entonces, a donde yo voy es que yo interpreto que en este momento surja un movimiento de esa fuerza. Es signo de que hay de alguna manera ya el humo del cambio. Está señalándose allí el horizonte de que se abre la posibilidad en este país de un camino alternativo. Y esto los partidos tienen que entender que necesitan abrir un diálogo, tienen que romper prejuicios. Wilfredo, hay demasiados motivos por la que esta sociedad, no es que quiere, no, es que necesita esto, pero también desde el movimiento social tienen que comprender que toda esa fuerza que pueden motorizar tiene que canalizarse políticamente y crear ese espacio de concertación. Esa es la importancia que yo le doy hoy al hecho de que la concertación vaya caminando. Esa concertación vaya caminando. No, y es bueno recordar también que tú estabas en la historia. En el año 65, en el puente Duarte, estaban enfrentados el CEFA, ¿no?, y los constitucionalistas, sí, por un lado Wessing, sí, y los revolucionarios. Sí. Sin embargo, en el año 1974 y hubo un acuerdo con Wessing. Wessing entendió la necesidad de que había que trabajar por la sustitución del gobierno que venía dándose con Joaquín Balaguer. Cada momento es especial. Es especial. Por eso necesita una revisión de las pasiones y de las necesidades. Así es. Para colocarse a la altura del momento histórico. Una de las cosas que nosotros estamos hablando en esta coalición democrática en construcción, porque le hemos llamado coalición democrática y no queremos que se vea que es un grupo, no, es una fuerza para construir el necesario acuerdo político-social para el 2020. Fíjate, es decir, es una construcción de un pacto político-social. Es un mecanismo para la construcción, para hacer posible el diálogo, correcto, que construya esa necesidad de cambios que tiene el país. Así lo veo yo. Es así, como, así lo veo yo. Y así lo hemos discutido, sí, ¿no? Sí. Para unir lo mejor de cada sector
bajo unos lineamientos que hemos definido como lineamientos básicos para discutirlo, para socializarlo, para intercambiarlo, para que la gente lo enriquezca. Es decir, es una propuesta a entender que por encima de los egos, que por encima de los intereses personales y particulares, hay un mal mayor y por lo tanto un bien mejor para el país, y es la producción de un gran cambio en lo institucional de la República Dominicana. Hablaba Wilfredo de los humos que se iban percibiendo. No estoy hablando de los vientos, sino de los humos. No, los vientos los vientos se fueron otra persona. Son unos vientos raros eso. Y son de temporales eso. Yo me refiero a los humos, que es ese olfatear de que la cosa tiene un aroma nuevo, un olor que se distingue por encima del ambiente. Pero los dominicanos hemos visto esos humitos irse caminando. Lo vimos en los Haitises, lo vimos en la Loma Miranda, lo vimos. Recuérdense aquella locura de isla flotante que iban a hacer al frente, sí, que nos iba a llevar el malecón, señores. Sí. Hasta eso han padecido los dominicanos. Pero miren que últimamente ha habido inclusive coaliciones sindicales que han hecho cambios dentro de esos sindicatos. Me refiero al colegio médico, pero más que nada, lo del 4%, cuya revisión y remoción necesita un poco de verificación. Porque Mercedes Sosa decía una canción que el que no cambia todo, no cambia nada. No, todo cuando cambia. El cambio parcial va a hacer que lo que no que se cambia produzca rechazo. Así es. Y entonces, aunque hemos hecho muchos pequeños cambios y tenemos la mejor legislación para fundamentar los cambios, óyeme, aquí, aunque parezca mentira, el gran mensaje es aplicar las leyes que hemos hecho. Eso es uno de los primeros planteamientos que nosotros estamos haciendo, pero lo comenzamos a analizar después de la pausa, ¿verdad, Julio? Muy bien. Bueno, allá nos vamos. Milagros desde la Z. Ya estamos de vuelta. Sí. José Rigio, Wilfredo Lozano, doña Milagros. Hay algo que a mí me gustaría explicarle a la gente. ¿Cómo es que surge esto? Es importante. Porque a partir de toda la marcha verde se ha generado en la población dominicana un deseo realmente de entender y ha asimilado lo que es la corrupción y cómo lo afecta en su vida. Es decir, la gente ya sabe que la corrupción y la impunidad afecta la calidad de su vida. Antes no aparecía en las encuestas, la corrupción aparecía, un 3%. Hoy en día ya se ha hecho presente. En la época en que yo veía encuestas, no estaba entre los primeros 10. No. Entonces, ¿qué pasó? Además de eso, una gran cantidad de personalidades han tenido peñas que vienen discutiendo el problema institucional del país. Diferentes grupos de peñas. Ahí está Santa Ella, ahí está un grupo de Melvin Mañón, había varios, muchas. Don José Rafael Abinader, que en paz descanse, tenía su peña. Es decir, en todas estas peñas siempre se ha planteado la necesidad de la debilidad institucional que hay en la República Dominicana. Luego surgen movimientos como el de nosotros, el Movimiento Independiente Rescate Democrático, MRD, que lo que planteamos es la construcción de un verdadero Estado social y democrático de derecho y la necesaria concertación de toda la fuerza política. Otros grupos como el Congreso Cívico, que dirige don Rafael Chaljú Mejía, la concertación por el bien común, donde está el señor Víctor Castro y un grupo de empresarios, y así, el mismo grupo Conciencia Nacional, que salió también con una propuesta de búsqueda de unidad, hace que tratemos de lo que estamos hablando lo mismo, nos juntemos, ¿no? Entonces, todos estos grupos, más líderes sociales, intelectuales, artistas, hemos decidido juntarnos para poner en contexto la realidad y para hacerle ver a la sociedad
que desde lo social hay una voluntad para producir un acuerdo con los partidos políticos y un llamado a los partidos políticos, ¿no?, a entender la realidad que está viviendo la sociedad dominicana. Porque si analizamos lo que está pasando en Latinoamérica, hay un debilitamiento enorme de la democracia, de la separación de los poderes, de la independencia de la justicia, del poder, ¿no? Y eso está llevando a que cada día haya más deseo de presidentes y estructuras de poder más radicales, más de mano dura, que de participación ciudadana, de derecho de la ciudadanía. Entonces, esta construcción es un entendimiento en sectores sociales para luego tratar de entendernos con los partidos políticos y crear el bien mayor, que construir una unidad que a partir del 2020 establezca un nuevo modelo de desarrollo económico y social en la República Dominicana. Fundamental. Con equidad. Con un cambio de modelo económico, de modelo social, de modelo político, no hay posibilidad de salir adelante de todas las cosas que estamos heredando. Así. Qué bueno que tú dijeras lo que acabas de plantear, José. Aquí está en juego algo profundo. La política moderna ya no puede ser más la política de la hegemonía de una sola fuerza. No. Esa política está muerta. Es decir, la idea de que un partido único puede aglutinar en su seno, en su institucionalidad, el conjunto de fuerzas que pueden producir el cambio. La política moderna, lamentablemente, porque la sociedad moderna es fragmentada, porque la sociedad moderna es abierta al mundo, participativa, tiene que aprender a concertar. Es el resultado de grandes consensos, de grandes acuerdos con múltiples fuerzas. El triunfo de AMLO en México es el resultado de López Obrador, de un trabajo inmenso sobre una miríada, una cantidad enorme de organizaciones que él logra de alguna manera cohesionar. Yo creo que el gran reto de la política democrática hoy es generar esa capacidad de entendimiento y la fuerza que logre de alguna manera ponerse a la vanguardia de esa iniciativa. Esa es la fuerza triunfadora. No la fuerza, no necesariamente la que aplaste mayoritariamente con encuestas sino la fuerza que tenga la inteligencia política como para estimular y producir ese entendimiento de la diversidad. Y romper con el pesimismo, ¿no? Porque aquí también hay un pesimismo de que nada va a cambiar, de que todo va a seguir igual. Te quería decir, José, que ahorita cuando te oí hablando y no te quise interrumpir, yo te interpretaba diciendo, bueno, el túnel tiene luz al final. Claro, hay una luz al final. Y eso es un mensaje que hay que... No, y que yo creo que con la elección en la ADP, se hizo un ejercicio, los profesores hicieron un ejercicio, a pesar del 4%, de la utilización de 1.400.000 pesos diarios en publicidad del Ministerio de Educación, la oposición, poniéndose de acuerdo, le arrebató. Concertando. Pero fue bajo una concertación programática. Pero no solamente eso, sino que era lo que en las encuestas salía como lo más evaluado en beneficio del presidente Medina. Así es. Es decir, que hay posibilidad. Es abrir la inteligencia. Ahora, como decía Wilfredo. Wilfredo, como sociólogo, es un hombre de investigación de la sociedad. ¿Qué está pensando la sociedad en este momento? Mira, a mí me da la impresión que la gente... una cosa es lo que se le pregunta a la gente, que siempre es toda pregunta en una encuesta es una pregunta interesada. Eso no quiere decir que sea mal interesada, puede tener un buen interés, pero esté interesada. Eso depende de lo que le preguntemos, pero yo siento por las cosas que uno ve, las encuestas que uno ve, que de alguna manera la gente está
cambiando el escepticismo, está cambiando en cuanto a la idea de que los actuales incumbentes son imbatibles. La gente está viendo que sí puede generar y tener capacidades. Yo creo que está cambiando. Y la prueba está en hechos que son irrefutables. La Marcha Verde, y perdonen que yo insista iba a mencionar la Marcha Verde en esa ahora. pregunta. Sí. La Marcha Verde no solo revela una gran capacidad de la gente de juntarse, de incorporarse. Es por qué se incorpora. No es un motivo, no es un asunto del ingreso que se siente mal, no es que la salud, la seguridad social no le llega. La gente está indignada. La indignación es lo que está moviendo a la Marcha Verde. Es un fenómeno moral importante. De alguna forma, lo que se pensaba, ciertos políticos tradicionales pensaban que no cabía, porque la moral no cabe, se equivocaron. Claro. La gente está comenzando a indignarse, a sentirse, a rebelarse contra una situación que a todas luces es injusta, que a todas luces es desfachatada. Y yo creo que esa es la gran fuerza de la Marcha Verde. Convertir en fuerza política la indignación moral ante un régimen que ya no tiene forma de justificar la barbarie, el deterioro. El deterioro de este país. Ayer, en motivo de la sentencia esta de la niña Emily Peguero, vimos un video de Chedi García, que es un artista que más ha ido dejando la comedia para ser una artista más completa. Ajá. Esa muchacha, de una manera espontánea, lo que esa niña sintió, revela, ella es una mujer exitosa, una mujer que debe llegar al agua perfectamente y que debe tener inversores en su casa, porque es una mujer de éxito. Y la indignación, cuando tú ves a personas como, vamos a decir, una gente que yo quiero mucho, Milagros Germán, una mujer con una estabilidad, con una vida realizada, con hijos todos formados. Indignada. Sí. Pero la artista Joni Estrella también, comunicadora, también ha hecho No. Pero es algo que está caminando, que ustedes están interpretando adecuadamente. Y que hay síntomas reales de que eso es así. No queríamos hablar de encuestas. Creo que el sociólogo evadió la encuesta, pero ya dije yo mi cosa. Pero la realidad es que el que hizo la pregunta fui yo. Sí, no quiero hablar de encuesta de quién está arriba. No. Ahora hay algo importante. Pero de alguna forma yo te lo respondí. Pero yo soy la que versus pesimismo. Yo soy la que motiva. Interpretación yo soy la que motiva ese escarceo. Sí. Podemos seguir con mi escarceo. Muy bien. Me lo gané. Ahora, pero las encuestas hoy en día dicen que eso no es que el país está cambiando. Así es. Que el país está valorando cosas, que el país está dejando de apreciar cosas. La corrupción. Lo de la corrupción, pero está vacando a la gente de manera sistemática. Y hay la expectativa de esto, bueno, vamos a poder con una concertación. Esa es la respuesta que hace falta. Pues mira, una de las cosas que se está dando de la reacción de las personas, inclusive un periódico hizo una encuesta ayer y salió publicada hoy de que si la gente apoyaba la coalición democrática y el 61% apoya la necesidad de esta coalición. Es decir, que está habiendo una reacción positiva en menos de una semana y mucha gente está decidiendo participar, porque hay mucho miedo. Hay mucho miedo por las presiones que ejerce el gobierno a través de la Dirección de Impuestos Internos, a través de todos los órganos de la DNI, de la sentencia, de la justicia. No, los piñeros de ahí del mercado. Eso es una cosa terrible. Esos piñeros del mercado son una cosa de una insolencia. Mira,
el señor Camacho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, como un presidente de la Cámara de Diputados. Presidente de la Cámara, ay, perdón, que me perdonen, el presidente de la Cámara de la Suprema Corte de Justicia, don Mariano, que parece que es un hombre con otros cuidados. A propósito de ese caso, él dijo que había presentado su días declaración. Después. La Cámara de Cuentas dice que sí, que es verdad, pero no aparece. No, pero doña Altagracia Salazar no la encontró. En internet están todos menos esa. O sea, es una sociedad. Es tan complaciente. Ayer saludé yo al presidente de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Cuentas. Es tan complaciente él, tan agradable. Pero, él está dicho ya. Pero te quiero decir una cosa. El problema es que violó la ley. La ley tenía que decirlo inmediatamente y en un periodo de tiempo. Y la violó. Pero eso lo dice la ley nueva dice que tiene que llegar un 30 tiempo. días. Y se le pasaron 30 días. Se le pasaron los 30 días. Está hoy dicho, inclusive por la prensa, en los periódicos de la tarde. Ahora. No, y hay una cosa que hay que evaluar, es la actitud. La palabra. La actitud de prepotencia, de arrogancia, que es desde el poder se ha enquistado en este país. Pero hay otra cosa más real. La declaración de Camacho del año 2010 sí está pública, sí es pública. Están investigando gente inocente del caso de Odebrecht, porque no cuadra el sueldo que ganaba como senador. Ahí tiene una tarea el procurador. El procurador tiene una tarea ahí. Una tareita. Sí, porque eso además es una barra basada. El que hizo esa declaración jurada no tiene ni idea de contabilidad ni de auditoría. Por eso se hizo una nueva ley que modificó esa ley mucho más rigurosa, estableciendo en los párrafos los plazos precisos en que había que entregarla según el cargo inclusive. Pero yo creo que la posición, volvamos que ha asumido, posición que ha asumido el presidente de la Cámara de Diputados en la forma que les responde a los periodistas, la falta de respuesta de la Cámara de Diputados en constituir comisiones de investigación ante solicitud de los partidos de Farideh Raful, que más de 10 veces le han negado la creación de una comisión, indica la obligatoriedad de juntarnos para cambiar eso. Eso es un indicador de que el control absoluto, hegemónico de un solo partido político es una dictadura y este país no puede seguir dándose ese lujo. Pero tenemos que hacer otra pausa. Ok. Comienzo yo con la... me dice Wilfredo. Milagros desde la Z. Ya estamos de vuelta. Don Wilfredo, usted tiene la palabra. Sí, no. Mientras usted hablaba, yo pensaba un punto complementario a lo que yo dije en mi última intervención. No es simple indignación, es que la clase media se le salió del círculo al gobierno. La clase media está rebelada. El gobierno, el PLD de alguna manera había logrado vender un discurso a la clase media. ¿Gastando cuántos millones de pesos diarios en publicidad? Bueno, ya 14. No, saqué la cuenta de octubre y se gastaron 15 millones diarios. Pero a donde voy es que esas personalidades del mundo de la televisión, y así como de ese mundo hay de otros que han planteado su inconformidad, su rabia, su indignación. Hartazgo. Esto está revelando la pérdida de la confianza. Ya la gente no le, y detrás de la pérdida de confianza viene que le pierden el respeto. Y cuando se te pierde el respeto, se perdió todo. Esto no es una simpleza. La clase media, por el lugar que ocupa en la sociedad, es un factor determinante a la hora de la articulación del voto. No se trata de que la clase media es media y entonces es pequeña en relación al mundo de los trabajadores. No, es una multiplicadora. Es una multiplicadora. Eso. Así es. Fuera de que tiene una dimensión enorme. Entonces ese es un punto que me parece importante y lo digo porque este movimiento tiene un alto componente de personas que vienen de la clase media. No, y hay algo importante con la clase media. Es que el costo de la vida de la clase media ya no puede seguir siendo subventada por ella misma. Eso es importante, José. Es decir, hasta ahora
todos nos hemos acostumbrado a resolvernos de manera individual lo que ha tenido que ser resuelto colectivamente. El agua, la pago luz. de niños en colegios privados, salud privada, seguridad privada, agua privada. Es decir, todo se lo ha tenido que cubrir. José, ¿y tú quieres que te diga una cosa? La cantidad de impuestos que el Estado me quita de los salarios de los 3, yo tengo que tener 3 empleos. Lo que yo pago impuestos de esos 3 empleos y tengo que pagar lo que tú dices. Todo. Tengo que tener inversor. Claro. Cada cierto tiempo cambiar 8 baterías. Tengo que tener botellones de agua. Tengo que tener o una cisterna o un tinaco. O un tinaco. Y se cuesta muy caro llamar por teléfono. Cada vez que pones gasolina en el carro para caminar, se te va una cantidad de dinero. Eso es una cosa. Entonces, a mí, en la reforma fiscal que tú y yo hemos propugnado, a mí que no me hablen de yo me quiero referir. Entonces, perdona, yo concluyo ahí para que la gente entienda que tiene que involucrarse, tiene que ocuparse. Porque eso que pagamos nosotros como clase media de manera individual tiene que ser brindado por el Estado, devuelto por los impuestos que pagamos. Porque cuando se hace un acueducto, ese acueducto fue pagado con mis impuestos. Y el acueducto es para que me dé agua, para que me llegue agua. Por eso nosotros decimos, somos el país que más crecemos, pero sin embargo no bebemos agua de la llave. El que menos repartimos. Hay un trabajo bellísimo, no sé si del vídeo del Banco Mundial, que habla de que con muchos recursos, pero muy mal distribuidos. Pero yo quiero hablar de una parte de la sociedad que está más abajo de la clase media. Señores, este es un país donde la gran distancia que hay en la distribución de la riqueza está en el salario. La gente, los trabajadores, la gente humilde está descubriendo algunos aspectos. Primero, ha descubierto la salud, la lucha por la salud, pero ha descubierto el costo de la salud, además de lo que tiene que pagar. Y ha descubierto que un gobierno que tiene capacidad legislativa para hacer las reformas que le benefician, no las hace. Pero esa clase media, esa clase popular, la base social, tiene aspiraciones de clase media. Así es. Claro. Es una cuestión aspiracional. Y del salario de 10,000, 12,000. Señores, hay que ver en el Seguro Social a dónde llega el salario de los dominicanos. El drama que uno ve en esa clase. ¿Cómo viven? No, con la salud. No, es que eso es terrible. O sea, es impresionante. O sea, ¿cómo viven? ¿Cómo viven? Pero para cambiar eso, tiene que darse una nueva composición del Estado. Es decir, tienen que cambiarse las estructuras de poder del Estado y las relaciones de ese poder con la ciudadanía, con la gente, para crear una sociedad de derechos. No hay salud porque no se trata una prioridad de derecho para el gobierno. 3,000 millones de pesos en el No, y no solamente eso, que para medicamentos le aumentan 43 millones de pesos nada más para el próximo año. Pero preferimos curar enfermos que evitar que se lo enfermen la gente. Así es. Pero curar a algunos enfermos. Desde luego, pero la idea muy grande es saber que el sistema que tenemos no es para que no haya enfermos, sino para curar los enfermos. Exactamente. Y eso es infinanciable. Y no va a llegar nunca a todo el mundo. Yo tengo la teoría de que con el dinero que se lleva a la corrupción se resuelven muchos problemas en este país. Y yo pienso que la gente, no sé, tú me dirás, que la ciudadanía está percibiendo que los corruptos le están robando a uno. No lo siente ya la gente. Por eso aparece la corrupción. Claro. La corrupción no aparecía mientras el pueblo la gente no percibía que era algo que le estaban quitando, que era que le pertenecía a él. Y aquí hay otro aspecto también que nosotros tenemos que señalar, y es que ante un modelo económico que reproduce desigualdad, que hace mayor concentración de riqueza, que permite la corrupción y la impunidad, va a llevar con una deuda que es insostenible, que cada día crece mucho más y el compromiso de pago de interés es muy superior. Hace 2 días, 1,000 millones de dólares. Pero eso es una ilusión, es un deseo. Yo te oí la explicación que diste muy profunda. Entonces,
todavía el impacto terrible de una crisis económica aún no se ha sentido en la República Dominicana. Pero si continuamos como vamos, hay que evitarlo. Los que más perjudicados son esos trabajadores. Sí. Porque mucho de la clase media se desgarita, si tiene la posibilidad, aunque ya el mundo no tiene capacidad para recibir a 2 millones más de dominicanos en el exterior. Las migraciones están ahí. Es decir, que hay que pensar en que este estado de cosas no puede continuar y que es ahora, aquí en el 2020, que tenemos que construir ese país que nosotros queremos, ¿no? Con más institucionalidad, con más respeto de las leyes, con mejor distribución, con salud, con derechos. Eso. No con dádivas, con derechos. No con asistencialismo. No. Porque es el clientelismo. Claro. Ese partido entero cargado en los hombros de todos nosotros es lo que crea la necesidad de mantener el poder regalando cosas, haciendo cosas y nombrando gente. Es lo que crea los déficits fiscales. Y el déficit fiscal conduce a la deuda, al buscar el dinero prestado. Claro. Y el dinero prestado al reenganche. Y el reenganche a los intereses. Y entonces esto es como una pirámide que hay que... Yo me recuerdo, los problemas que tuvimos económicos aquí se debió a una falta de supervisión de la supervisión bancaria. Claro. Y tenemos que saber que la sociedad política, si ven a la supervisión, se os viene abajo todo con una caída de la pirámide de dinero inventado. Así es. Ahora, ustedes saben, otra cosa que yo pienso que está indignando a la gente, es que la impresión que dan los funcionarios es de que no están avergonzados. Nadie está avergonzado. Sí. El único que dijo algo que uno lo puede interpretar como que sí, como que fue don Euclides Gutiérrez Félix, que dijo, si no nos ponemos todos de acuerdo, vamos a terminar todos en Najayo. Sí. Y lo ha repetido muchas veces. Y lo ha repetido muchas veces, pero yo no he visto un presidente Medina avergonzado de la corrupción, de la puta. ¿Cuál corrupción? El que ha votado. ¿Cuál preguntó? ¿Cuál corrupción? Y a los 5 días le explotó Odebrecht. Sí. Con su famosa, con todo y su famosa página 14. Así es. Pero vamos a terminar el programa como lo empezamos. Entonces, cuéntanos del evento del domingo. Sí, hay algo que... Una cosa... Julio, te invitaron. De lo que... Sí. Todo el mundo está invitado. Bueno, pero yo estoy preguntando para que digan eso y que digan que estaba invitado. Fíjense que uno de los asuntos interesantes de lo que hemos venido reuniéndonos, discutiendo por casi 6 meses, ¿no, Wilfredo? Tratando es ese sentir humano, ese concepto de personas decentes, es decir, de la necesidad de elevar la autoestima del dominicano, de tener calidad como persona. El orgullo de ser dominicano y de ser gente, de ser persona con derecho, con dignidad. Y eso es una de las cosas que más me entusiasma en este movimiento, que el domingo a las 10 de la mañana en el Salón Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo tendremos esta gran asamblea constitutiva de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional y un nuevo modelo de desarrollo económico y social. Así que nosotros los esperamos. Estamos invitando principalmente al liderazgo social que representan organizaciones, que representan... No es un acto de masa, es un acto de convocatoria de organizaciones. Es comenzar a crear esa red de organizaciones capaces de llegar a esa presión en que los políticos entiendan que ha llegado el momento de unirse con esa base social buscando nuevas metas. Así es. Y capaces de transmitir esperanza y optimismo. Indudablemente. Y además eso no es cerrado. Lo que dijo José es que damos prioridad pero todo el mundo está invitado. Hemos hecho una invitación abierta, ¿no? Pero lo que queremos confiar es que la gente acepte de que ha llegado el momento de asumir responsabilidad, de que ya no podemos seguir con paños tibios, ¿no? El miedo y el pesimismo se romperán a partir del domingo en esta gran concentración. Bueno, señores, hemos llegado al fin del programa.
Desearle éxitos. Desearle éxito. Muchas gracias. Estaremos cerca. Yo tengo una reunión que tengo que estar presente. Yo también. Entonces, sí, es verdad. pero yo estoy presente. Es a la estoy de misma hora, acuerdo. ¿no? Sí, A las 10. A la A las misma 10. hora. Pero la otra va a ser rápida. Puede que no dé tiempo a coger para allá. Claro, Puede por que no dé supuesto. tiempo. Por supuesto. Bueno, señores, buenas noches. Gracias por Muchas esta gracias. Ha sido un magnífico magnífica. programa. Muchas Ha sido gracias. un magnífico programa. Muchas en el que gracias. hemos tenido la oportunidad de conversar Con Wilfredo sobre Lozano. Wilfredo y José Rijo, sobre democracia, sobre el futuro del país, sobre la necesidad de unidad, la unidad de cambio. Sí. Entonces no solamente nos Fíjate queda que decir... ellos no hablan de unidad solamente, sino de coalición. Bueno. Fíjate, porque hay palabras que han sido tan mal usadas Ajá. durante tanto tiempo. Sí, cuando dije unidad me refería a la, yo sé. a la coalición. Yo conozco, pero es para Muy bien. uno. Acepto Y fíjate la- que te el pecho con las manos, como es mucho más hermoso, ¿verdad? Muchas Entonces, gracias. Muchas gracias a gracias. ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Milagros desde la Z.